Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de San Mateo. Nosotros aquí nos encontramos con este evangelista que nos habla en esta primera parte sobre la presentación de Jesús, ¿verdad? Como Hijo de Dios, como Mesías, digamos el aspecto divino. Y por otra parte también encontramos como la base fundamental de que Él pertenece al pueblo de Israel. Esto es muy importante en el contexto histórico, los dos elementos que están muy ensamblados en los evangelios y aquí en el evangelio de San Mateo. Vamos a mirar lo que decíamos anteriormente, que en las unidades literarias, ¿verdad?, que se presentan del evangelio, el capítulo 2 ha pretendido centrarnos en la figura de Jesús, ¿verdad?, de que Jesús, siendo el nazir de Dios, el elegido de Dios, ¿verdad?, el vástago de viejas promesas, porque de ahí está viniendo, Jesús suscita también llanto y división. Decíamos, eso sobre todo los niños inocentes, ¿verdad? 28 de diciembre, los niños, los santos inocentes, como nosotros celebramos. Es el Hijo al que Dios habla. También Dios que se manifiesta, que se da a conocer, que se revela. Pero los miembros de su pueblo no han querido recibirle, mientras vienen desde lejos los gentiles a su encuentro. Mientras vienen desde lejos los gentiles a su encuentro. Entonces, esto es importante que lo tengamos en consideración, ¿verdad? Porque aquí vienen, decíamos anteriormente en nuestro curso bíblico del día anterior, que son los reyes magos, decimos nosotros, unos magos del oriente que vienen entonces desde lejano. Ellos lo reconocen. Ellos se postran nada más y nada menos que ante este niño, porque ven en él nada más y nada menos que al Dios que se encarna, por una parte. Pero aquí entonces nos acentúa el otro aspecto, que es el aspecto muy histórico, porque ese pertenece al pueblo de Israel, ¿verdad? A pesar de que los regalos nosotros entendemos con estos tres signos que le entregan, ¿verdad?, los magos del oriente: incienso, oro y mirra. Incienso, oro y mirra. El incienso justamente que le reconocen como Dios, porque el incienso era para los dioses. El oro es rey, es decir,
es el centro, ¿verdad? Como esa síntesis de todas esas promesas de una historia. Se dan cuenta, el rey, oro, incienso y luego mirra. Y aquí entonces está la humanidad. Este es el aspecto más humano. Ese es el aspecto entonces que nosotros decíamos que viene del clan de David, del clan de Abraham. Pertenece al pueblo, es del pueblo, se ha encarnado, muere. Porque la mirra es entonces para embalsamar el cuerpo, ya de muerto, ¿entienden? Y entonces con eso le está diciendo, este niño que está naciendo es verdaderamente Dios, incienso. Es el rey, la síntesis, lo prometido por Dios. El rey, que en él se cumple, ¿verdad?, las profecías. Y sobre todo, mirra, es hombre, se ha encarnado, entra en nuestra historia. Qué lindo entonces estos tres signos, ¿se dan cuenta? Tres símbolos, pero tan profundos que te hacen toda la síntesis de la creencia, ¿verdad?, de lo que ellos estaban esperando y lo que te está diciendo el Antiguo Testamento. Ahora, el surgimiento de Jesús se ha puesto así a la luz de su destino. A la luz de su destino. Es decir, ¿cuál es la luz de su destino? La luz de su destino es justamente esa entrega generosa de la propia vida, es decir, de la muerte, porque a través de la cruz, pasión, muerte y resurrección, es donde encontramos la resurrección. ¿Se acuerdan? El tercer elemento es donde nosotros vamos a reflexionar mucho más. El tercer elemento nos decía el camino de Jesús hacia la muerte y el triunfo. Hacia la muerte y el triunfo. Entonces, el surgimiento de Jesús ha puesto así a la luz de su destino. Siendo introducción del Evangelio, estos capítulos ofrecen a la vez como un resumen de todo su mensaje. Claro, todo su mensaje, porque, por ejemplo, estos magos del Oriente te están haciendo la síntesis de todo el Evangelio. La divinidad, el hecho de que en él se encuentra el compendio de la historia del Antiguo Testamento, rey, y sobre todo mirra, es decir, en la historia, en la caducidad. Aquí viene y se encarna en un contexto histórico concreto, que es el contexto histórico de Israel. Pero hay más aún. El mismo capítulo tercero que vamos a leer ahora, unido ya de una manera menos fuerte a lo anterior, sigue formando parte de este prólogo. El tema, entonces, en este capítulo 3 es muy semejante y nos ofrece lo que pudiéramos llamar la genealogía mesiánica de Jesús. Esto tendríamos que subrayar, ¿verdad?, y entender. Es la genealogía mesiánica de Jesús. Su obra se apoya en la esperanza de Israel que se ha expresado en Juan el Bautista. ¿Por qué mesiánica, el Mesías? Porque justamente hay una misión, hay una espera, hay entonces el deseo, ¿verdad?, del pueblo continuamente que está clamando por su Mesías, que está esperando al Mesías, Dios que se encarne, que entre en su historia. También se fundamenta en las palabras y presencia del Dios que le consagra en el bautismo. Entonces veamos un poquitito este capítulo 3 que nos va hablando y nos da a conocer lo que significa esta presentación, ¿verdad?, en el capítulo 3, que ya hemos mirado algo anteriormente en el capítulo 2, cómo el capítulo 2 nos presenta una encarnación real y sobre todo hace también un compendio ciertamente de los elementos fundamentales de lo que el evangelista posteriormente nos va a presentar. En aquel tiempo se presentó Juan el Bautista, proclamando en el desierto de Judea: conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. A él se refería el profeta Isaías cuando dijo: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Juan tenía una túnica de pelos de camello y un cinturón de cuero y se alimentaba con langostas y miel silvestre. Eso te está presentando entonces un aspecto bien histórico, ¿verdad? Todo lo que ellos están esperando y sobre todo el cumplimiento, ¿verdad?, del Antiguo Testamento en la persona aquí de Juan el Bautista. La gente de Jerusalén, de toda Judea y toda la región del Jordán iba a su encuentro y se hacía bautizar por él en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos fariseos y saduceos se acercaban a recibir su bautismo, Juan les dijo: raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca? Produzcan el fruto de una sincera conversión y no se contenten con decir: tenemos por padre a Abraham.
Se dan cuenta cómo aquí entonces está apuntando mucho más también al aspecto divino, ¿verdad? Entonces no se contenten simplemente con el aspecto muy humano. No se contenten con el aspecto simplemente de decir nuestro padre es Abraham, nosotros venimos de esta estirpe, sino que miren ahora el aspecto esencial y fundamental que es el aspecto divino, cómo Dios va a irrumpir en nuestra historia. Y toda esta misión es elemental y fundamental que lo entendamos así, ¿verdad? En la misión también de Jesús. Es Dios el que se encarna, que irrumpe en nuestra historia y ciertamente que asume también la historia de Israel. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Durante el Ángelus, el último antes de Navidad, el Papa hizo una propuesta audaz a quienes lo siguieron desde la plaza y en streaming. In questo tempo difficile, anziché lamentarci di quello che la pandemia ci impedisce di fare, facciamo qualcosa per chi ha di meno. Non l'ennesimo regalo per noi e per i nostri amici, ma per un bisognoso a cui nessuno pensa. Francisco dijo que es el momento de detenerse a pensar en qué modelo de Navidad ha seguido cada uno. Concretamente, alertó de uno, del consumismo. Quella frenesia di fare cose. L'importante è Gesù. Il consumismo. Il consumismo, fratelli e sorelle, ci ha sequestrato il Natale. Il consumismo non è nella mangiatoia di Betlemme. Ci c'è la realtà, la povertà, l'amore. Prepariamo il cuore come di Maria, libero dal male, accogliente, próximo a ascoltare Dio. El Papa recomendó a los presentes visitar la exposición de Cento Presepi, 100 pesebres, que este año se hace bajo uno de los brazos de la columnata de Bernini. Se trata de una exposición a la que cada año llegan pesebres de todo el mundo, aunque en esta ocasión, a causa de la pandemia, la mayoría son italianos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más.
Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo.
Jesús, todo lo haces nuevo. Jesús, todo lo haces nuevo. Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y reflexionamos el Evangelio de San Mateo, que es un evangelio realmente encarnado, ¿verdad?, en la historia del hombre. Comienza luego ya con la encarnación, ¿verdad?, cuando te presenta ahí en el 1:1, desde ahí comienza hablándote de la genealogía, decíamos. Cuando te habla de la genealogía y comienza el aspecto entonces humano, comienza el aspecto de la encarnación, comienza con el aspecto histórico. Upea entonces o insistí formal ahí en San Mateo. Después entonces ahí en el 1:18, ¿se acuerdan? Entonces en el 1:18 cuando nos vuelve a hablar y dice, este fue el origen de Jesucristo. María, madre, estaba comprometida con José cuando todavía no habían vivido juntos. Aquí te está queriendo indicar concretamente que no estaban juntos, es decir, no puede ser por una relación de la sexualidad, ¿verdad? Entonces concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. Ello inde, o muy ponao inde, por obra del Espíritu Santo. Bueno, estos elementos son esenciales y fundamentales, queridos amigos, queridos hermanos, para que entendamos, ¿verdad?, lo que significa para nosotros entonces este entendimiento de que Dios entra en nuestra historia, pero es Dios el que entra en nuestra historia, ¿verdad? No es simplemente un Jesús, no sé, y como dicen los arrianos ya en aquel tiempo, uno de los primeros, ¿verdad? Una de las primeras herejías, que Dios después nomás utilizó el cuerpo. Hay por un mita landerete y Jesús, y viene Dios y entra en ese Jesús. No, desde un momento es Dios el que se encarna, Dios el que nace a través del seno, ¿verdad?, de María. Y de ahí después vienen todas las consecuencias, ¿verdad? Si es Dios el que nace en el seno de una mujer, de una virgen, que se llama Miriam, María, la elegida, quiere decir eso. Entonces, quiere decir que esta mujer, esta doncella, es madre de Dios. Es Dios el que viene y nace. Dios el que nace ahí en su seno. No sé qué lógica necesitamos para decir que María es madre de Dios, ¿verdad? No sé por qué tenemos que negar. Tenemos que quebrar imágenes de la Virgen. Tenemos que despotricar contra la madre de Dios. Ya, vea. No sé, ¿viste? Esto es uno de los primeros problemas ya de la cristiandad. Por eso yo les digo, estas son herejías verdaderamente. Nosotros no le llamamos nomás herejes, nosotros le llamamos hermanos separados. No sé si son hermanos separados porque en realidad no entraría luego ni en el cristianismo, ¿verdad? Porque el cristianismo, el elemento fundamental dentro de su doctrina, verdaderamente de su conocimiento, es el nacimiento y la encarnación. Y la encarnación a través del seno virginal de una mujer. Aquí te dice todo. Pero atención, porque la propuesta del cristianismo es la encarnación. Atención, Es decir, que aquí se está salvando el aspecto histórico justamente. Mirá que aquí había un problema muy serio, porque ya el judaísmo de por sí no quería aceptar el cristianismo, o no entendía el cristianismo, porque pensaba que el cristianismo estaba justamente pensando en que viene desde afuera la intervención de Dios, ¿verdad? O sea, Dios que viene y hace todo por vos. Entonces el cristianismo le dice, nones. Dios interviene, Dios irrumpe, es la parusía de Dios en la historia del hombre, en la historia de nuestra generación. Pero dice, atención, Dios irrumpiendo entra en nuestra historia, Dios se encarna. Dios hace parte de nuestra historia y de nuestro camino. Entonces, ¿entendiste? Entonces, ese camino tenemos que hacer.
En la medida que nosotros entendemos eso, aquí se salva todo el Antiguo Testamento. Porque o si no, nosotros le vamos a dar razón al judaísmo. Porque el judaísmo no aceptaba justamente el movimiento apocalíptico, porque el movimiento apocalíptico, si no entra la encarnación, entonces el movimiento apocalíptico puede ser verdaderamente un movimiento que solamente está apuntando a una realidad fuera totalmente, ¿verdad?, de lo que el judaísmo estaba diciendo. El judaísmo siempre ha dicho a través de Abraham, Dios que le elige a Abraham y le dice, bueno, Abraham, quiero te elijo a vos para que me formes un pueblo, y a través de esta historia, que va a ser una historia de salvación, a través de esta historia vos tenés que salvar, sacar el pecado del mundo. Ustedes tienen que ser el ejemplo, pueblo elegido de Dios. Eso que Adán y Eva introdujeron, o sea, el hombre introdujo el pecado con su soberbia, con su autosuficiencia, quería considerarse como Dios. O sea, nosotros nos consideramos como Dios, prescindimos de Dios, y le dice, yo quiero que este pueblo verdaderamente considere y se dé cuenta que se les indica tu imagen ya poco. Y entonces ahí comienza la historia de la salvación. Por eso historia a través de vos, Abraham, a través de tu pueblo. Cierto que después hay altibajos, hay dificultades. Hay momentos que estamos arriba, momentos que estamos abajo. Pero Dios siempre da esa posibilidad para salir de esa situación. Y ahora cuando llega el movimiento apocalíptico dice, bueno, este es el momento en el cual Dios mismo viene aquí, se encarna, pero siempre se encarna, porque no se puede dejar el aspecto histórico. Y es por eso que San Mateo, que escribe justamente a los judíos, habla muy bien de este aspecto. Es la presentación entonces de Jesús, el Cristo, presentación de Jesús, el Cristo, como hijo de David, como hijo de Abraham. Es decir, cuando te dice hijo de David, hijo de Abraham, te está diciendo que se encarna en una realidad humana. Desde ahí Dios va a salvar, es decir, desde el pueblo elegido. Y esto, como le estaba diciendo, muchos problemas desde el inicio del cristianismo. Y estos fueron considerados heréticos, ¿entienden? Porque van fuera, o cuarucanella, o sea, van fuera de lo que verdaderamente dice la Biblia, de lo que verdaderamente dice el Evangelio. Eso hoy se repite. Yo les puedo decir que hoy eso se repite en muchas prédicas de los sectarios, de los protestantes. Se repite esa misma herejía. A pesar de que ellos ahora no quieren que se le llame protestante, no quieren que se le llame sectario, no quieren eso que se le diga. ¿Por qué? Porque ellos supuestamente son y se quieren hacer llamar cristianos. Y yo, sin embargo, les puedo decir, queridos hermanos, que va justamente contra el cristianismo eso. El sacar fuera el aspecto de una encarnación, que es lo esencial y lo fundamental, porque cuando la Biblia nos presenta y nos dice todo el Nuevo Testamento te dice, llegó el tiempo, este es el tiempo se ha cumplido. Marcos 1, 14, 15, ahí está el centro, el caracú, ¿verdad? Se ha cumplido el tiempo, se ha cumplido. Aquí Dios, porque Dios se hace carne. O Gálatas, no sé si quieren leer más, ¿verdad? San Pablo mismo cuando le está hablando a los Gálatas, por medio de una mujer que se encarna, es la encarnación, 4:4, ¿verdad?, de Gálatas, y así sucesivamente, queridos hermanos. Porque todo gira en torno a este elemento esencial y fundamental de la vida del cristiano. Esto es ser cristiano, este es el cristianismo. La palabra de Dios es el cristianismo. No es cosa que yo invento porque me inspira anda allí el Espíritu y digo lo que yo quiero en ese momento. Mentira, yo puedo decir cualquier cosa, oirorei. Justamente por eso se escribe la Biblia, para que nadie diga oirorei. Para eso se escribe la Biblia. Pero hay que interpretarlo, hay que saberlo. ¿Qué quiso decir verdaderamente? En síntesis, hay que estudiar y no inventar cosas sin saber lo que está diciendo aquí. A ese hay que aplazarle, 0 al cuadrado. Bueno, volvemos enseguida con más ñande yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Me perdonas tantas veces, cuando caigo me levantas, no me sueltas de tu mano. Me sorprendes tantas veces, que quiero amarte más y más. Me conoces desde siempre, desde el vientre de mi madre, tus ojos siempre presentes. Tú me amaste desde siempre, me creaste un vencedor. Tuyo soy, mi Jesús, por tu amor yo libre soy, y junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final. Conoces desde siempre, desde el vientre de mi madre, tus ojos siempre presentes. Tú me amaste desde siempre, me creaste un vencedor. Tuyo soy, por tu amor yo libre soy, junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final. Toda mi vida es tuya, Señor. Todo lo que tengo, todo lo que soy, yeah, yeah.
amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estábamos diciendo en este capítulo 1, del 18 al 25. Miremos un poco entonces San Mateo, cómo nos presenta esta partecita, ¿verdad? Del inicio prácticamente de su evangelio, a un Jesús bastante humano, como se nos presenta. Y justamente comienza diciendo, este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José cuando todavía no habían vivido juntos. Concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, te presenta entonces en cuanto a la tribu. No temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Bueno, entonces aquí nos encontramos con la muestra de esta perícopa, capítulo 1 del 18 al 25. La procedencia humana, porque estamos insistiendo en el aspecto humano, no es bastante para explicar el nacimiento de Jesús. No es bastante. Solamente el aspecto humano. Solamente el aspecto del clan o de pertenecer a la tribu de David. José, por ejemplo, vacila, ¿verdad? No entiende lo que pasa con María. El Señor, su Dios, se encarga de aclararlo. Qué linda que es esta teología. Verdaderamente ellos están queriendo aclarar bien, dejar bien sentado cuál era la posición, porque aquí hay dos elementos, ¿verdad? Por una parte es la tribu, es la descendencia, es la tribu de Judá, es venir siendo gestado históricamente, podemos decir, ¿verdad? O sea, desde dónde está viniendo. Pero al mismo tiempo nosotros aquí podemos entender, y lo entendemos muy bien, que en la medida en que se le presenta a un José vacilante, quiere decir que también aquí hay otro elemento. Está el elemento divino. En cuanto nosotros acentuamos el elemento humano, también aquí con la figura de José se comienza a hablar de un elemento divino. No entiende lo que pasa con María. ¿Se dan cuenta? Del aspecto humano nosotros podemos entender qué pasó con María. Está embarazada, etc. Pero del aspecto divino se pregunta enseguida, ¿verdad? Y dice, bueno, ¿y qué significa esto? ¿Y cómo es eso? ¿Acaso no es mi esposa? ¿Y cómo es sin ninguna relación humana? El Señor, su Dios, se encarga de aclararlo. Es decir, el Señor mismo le va a aclarar. Solo Dios se encuentra al fondo de la historia. Solamente Dios, ¿verdad? Es el que va a aclarar esta situación. Se trata del Señor del Antiguo Testamento que se viene a hacer visible por un ángel y que actúa de una forma decisiva por medio de su Espíritu que es santo. Por medio de su Espíritu que es santo. Actúa de una forma decisiva. Eso es lo del Espíritu Santo, ¿verdad? Que actúa de esta manera. Dios mismo quiere estar ya con nosotros por medio de Jesús, el Hijo de María. Él que quiere entrar, él que quiere encarnarse, entonces de cierta manera, ¿verdad? Por eso que decíamos que esto es hablar de encarnación. Cuando te está hablando de los Toledot, cuando te está hablando de los nombres, de la descendencia, hijo de, entonces te está diciendo directamente que este es el aspecto humano, el aspecto de la encarnación. El niño que ha nacido es de verdad el hijo de los hombres, hijo de los hombres. Por su mismo nacimiento de María, esposa de José, penetra ya en el campo de la herencia de Abraham y de David. De Abraham y de David. Volvemos a insistir, ¿verdad?, en este aspecto. Por su mismo nacimiento de María. El mismo nacimiento de María. ¿Qué es lo que hace? Que es esposo de José. Penetra ya en el campo de la herencia de Abraham y de David. Por esta razón ya entra directamente a pertenecer entonces a este campo de las promesas, tanto de Abraham como de David. Pero a la vez Jesús desciende directa y poderosamente del Espíritu Santo. Este es el otro elemento que tenemos que tener en consideración. Por eso es que decíamos, en las dos piernas, lo divino y lo humano, lo divino y lo humano. Dios es, o mejor dicho, Jesús es Dios y Jesús es hombre. Tiene estas dos esencias, cualidades.
proviene de la fuerza de Dios. El aspecto divino ciertamente proviene de la fuerza de Dios que ha comenzado a concretarse en nuestro mundo. Ha comenzado a concretarse en nuestro mundo. Es un efecto del Espíritu que viene a mostrarse en su persona y su manera de actuar desde el bautismo. Desde el bautismo. Entonces, volvemos a insistir y a subrayar este aspecto, porque cuando nos dice que esa fuerza de Dios que proviene de Dios mismo, que después tiene su acción, sus consecuencias, comienza a actuar, a concentrarse en nuestro mundo. La realidad de Dios, decíamos, no podemos simplemente proyectarlo para el futuro. Yo voy a ser feliz allá en el cielo. Yo voy a ser feliz todo. Y aquí voy a pasar de todo. Voy a sufrir, voy a hacer lo más champín que puede existir. No es eso lo que te está diciendo, por lo menos el Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Mateo te está diciendo que tenés que hacer todo el esfuerzo para vivir tu propia dignidad y de realizarte como persona, ¿verdad? Fíjense que los grandes santos intuyeron esto que nosotros estamos estudiando aquí en nuestro Evangelio. Los santos, ¿qué es lo que hacen? Se dan cuenta que hay necesidad, ¿verdad? En el pueblo, en la gente. Se dan cuenta que hay necesidad, ¿verdad? Alrededor suyo. Y desde ahí entonces toman el toro por las astas. Y es ahí donde ellos comienzan, ¿verdad? A agilizar el corazón, a agilizar la mente, a moverse, a buscar cómo puedo recuperar a esta gente, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer algo? ¿Cómo me puedo comprometer con esta gente, ¿verdad? Y bueno, así entonces volvemos a decir que preguntamos, ¿qué es el niño? El niño es la expresión y la realidad de Dios para nosotros. ¿Qué es el niño? Estamos, ¿verdad?, en este tiempo aún de Navidad, el tiempo de Navidad, todo este tiempo, de ese niño que ha nacido. ¿Y qué es? Es la expresión, es la realidad de Dios para nosotros, y así surge del Espíritu y concreta su fuerza en nuestra tierra. De esta manera, de nuevo volvemos a insistir, de esta manera surge, ¿verdad? Por eso se le llama el Dios que está en o con, el Dios que está en o con nosotros. Y así, por eso se cumple la alusión al Hijo de la Virgen, que vendría a ser la doncella. Bueno, queridos hermanos, vamos a seguir reflexionando, vamos a ir entrando poco a poco, ¿verdad?, en esto que nos está proponiendo el Evangelio de San Mateo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este. Carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy? Un paso nuevo seré si me construye tu amor. Tu en el silencio te abro mi corazón. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe, el Nuevo Testamento, y estamos presentando aquí esta primera parte, ¿verdad? Que es el primer capítulo en realidad, ¿verdad? Del cómo sucede esta encarnación y cómo entra dentro de una historia y sobre todo cómo se cumple dentro de este pueblo de Israel.
todos los números también dentro de la numérica cabalística, ¿verdad? De la Biblia. Es muy interesante el hecho de que la genealogía o el Toledot, 14, 14, 14, 3 por 14, o sea, todos son los elementos fundamentales y ahí se da la irrupción, o sea, la perfección máxima total, está queriendo decir con esto, ¿verdad? Y aquí, como hemos visto en este capítulo, es mucho más entonces que un simple intento, decíamos, de mostrar el primer paso de Jesús y de su vida. Aquí no es una biografía, decíamos. Y tenemos que tener en consideración este aspecto. No es una biografía, es una gran teología. Y todos los libros de la Biblia son teología. Y nos damos cuenta que muchas veces, ¿verdad? La gente quiere mirar y quiere entender la Biblia como si fuese un libro de crónicas o un libro, no sé, como un diario, ¿verdad? En el día a día lo que va sucediendo. Y no es así. Nosotros sabemos que aquí hay mucha teología y detrás de esto todo el elemento teológico que quiere transmitirse como enseñanza pedagógica para el pueblo, para el cristiano, todo lo que Mateo está queriendo transmitir. Y sobre todo, como dice nuestro título y nuestro estudio que estamos haciendo, esa doble genealogía que Jesús, por una parte, estamos presentando, es el Cristo, es el Mesías. Presentación de Jesús, el Cristo, el Mesías. Pero al mismo tiempo decimos que es hijo de David y que es hijo de Abraham. Hijo de David, es decir, entra en la historia, él hace parte dentro de su contexto histórico y eso es lo que se nos presenta. Ahora, nosotros seguíamos también si en esta parte de la doble genealogía nosotros entendemos que es la expresión de aquel destino, decíamos también, del Señor resucitado. El destino que está apuntando a esa resurrección. También hablamos al inicio, en la introducción, no sé si ustedes recuerdan, pero en esa tercera partecita, Jesús dice, aparecía como vida interna de la iglesia. Y después, al final de todo, dice, desde aquí decíamos nosotros en la introducción, cuando hacíamos la estructuración del libro, dice, desde aquí se entiende la tragedia inmensa, la verdad y la grandeza de la muerte y resurrección de Cristo. O sea que está apuntando después también hacia el aspecto resurreccional, porque todo se está escribiendo también desde una experiencia resurreccional. No es que esto se está improvisando allí en el momento y no se está escribiendo una biografía de Jesús, etcétera, y contar qué hizo Jesús y qué comió y con quién comió y si se fue de paseo o lo que sea. No. Aquí evidentemente que lo principal y lo elemental es transmitirnos la misión de Jesús, transmitirnos lo que Él estaba viviendo, ¿verdad? Transmitirnos todo lo que nosotros aquí encontramos, lo que Él estaba viviendo, lo que nosotros encontramos en esa relación de comunidad. Y después también tenemos que insistir que es un resumen, decíamos, de su obra y de su ministerio. Resumen de su obra y de su ministerio aquí, en el Evangelio de San Mateo. Expresión de aquel destino del Señor resucitado, ya dijimos también eso. El Señor resucitado, lo elemental y fundamental de la vida cristiana. Por otra parte, que condensa y refleja ¿qué cosa? En este capítulo 1 se condensa y se refleja cómo Dios mismo está entrando para actuar. O mejor dicho, podemos decir, aquí estamos mirando y viendo la estrategia que Dios utiliza para su accionar dentro de la historia del hombre. Para esa encarnación, ese ensamblarse, ese entrar en la historia del hombre. Esa es entonces la preocupación aquí, ¿verdad? de San Mateo, y eso es lo que nos está mostrando. Y por eso hablamos de una cuna. ¿Y qué significa hablar de una cuna? Hablar de una cuna significa que estamos hablando de Jesús en la situación histórica de su encarnación. De Dios que entra entonces, por eso estamos hablando de ese niño, de ese que está en la cuna. Es la forma como Dios se encarna y esa es la preocupación de mostrarnos aquí San Mateo. El Jesús que aquí aparece, por lo tanto, siendo un niño, es ya el Mesías de Israel.
siendo un niño entonces ya es el Mesías de Israel. ¿Se dan cuenta entonces, queridos hermanos, queridos amigos, cómo el evangelista lo va pensando todo, lo va rumiando, lo va reelaborando y entonces nos está ofreciendo aquí? Es Dios en el mundo. Ahora, la misma luz de Pascua se reflejará todavía de un modo más fuerte en el relato de los magos. En el relato de los magos. Y esto es entonces lo esencial y lo fundamental, ¿verdad?, que nosotros podemos encontrar aquí. Esa misma luz de Pascua, esa misma luz entonces que encontramos aquí, refleja todo lo que nosotros vamos a encontrar en este evangelio. A ese Jesús que después actuará, a ese Jesús que después se encarnará, pero en cuanto a sus acciones estamos entendiendo. No simplemente como una explicación de la encarnación en un momento específico, sino que la encarnación de lo que significa después el accionar de Dios en la historia de la humanidad, el accionar de Dios en cada una de las situaciones concretas en que se encuentra el hombre. Esta es entonces la preocupación de nuestro evangelista. Bueno, entonces de esta manera estamos concluyendo el día de hoy este estudio bíblico en que estamos desarrollando y nos estamos compenetrando en esta doble genealogía, decíamos. El capítulo 1 tiene esta preocupación. La preocupación de la doble genealogía quiere decir de que Él es Dios y Él es hombre. Es Dios en cuanto que se encarna en la humanidad y es hombre en cuanto que asume la divinidad, pero en la propia historia. Y entonces esa acción de Dios que se va realizando en la vida del día a día de la iglesia, de la familia, de la sociedad, de cada uno de nosotros. Entonces todos estos elementos, queridos hermanos, es lo que aquí se nos presentan en este capítulo 1 de San Mateo. Vamos a seguir profundizando después ahora el capítulo 2, el capítulo 3, como sabemos, que hacen parte de esta primera presentación del Evangelio de San Mateo. Por el día de hoy concluimos aquí. Les voy a dar la bendición final, que el Señor les conceda siempre aquella gracia que necesitan, les bendiga y les proteja siempre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.